Bienvenido a esta clase donde vamos a hablar sobre la ingeniería de software. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver qué es el pseudocódigo, por qué el código es solamente texto. Vamos a hablar aquí qué tiene que ver el procesador cuando nosotros programamos y también a qué se refiere el lenguaje máquina o bytecode, el lenguaje binario y los lenguajes de alto nivel y de bajo nivel. El pseudocódigo. ¿Qué es el pseudocódigo? El pseudocódigo es un lenguaje, así como nosotros tenemos lenguajes para hablar con otras personas, como el lenguaje español o, bueno, que realmente ese es un idioma, ¿no? El lenguaje es un lenguaje oral. También puede ser el lenguaje de señas. Antiguamente se hacían lenguajes como si fuera, por ejemplo, con el humo, cuando habían guerras y teníamos que ver qué está pasando muy a lo lejos con señales de humo. Eso ya era un lenguaje, es una forma de comunicarnos. Entre humanos nos comunicamos con idiomas. Y para comunicarnos con las máquinas tenemos los famosos lenguajes de programación. Pero antes de irnos a comunicarnos con algo tan complejo, pues vamos a hacer un puente en la mitad. Y ahí es donde el pseudocódigo llega a salvarnos con esta comunicación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos en cómo se comunican las máquinas, cómo se comunican los humanos, y uniendo estas dos cosas es que obtenemos el pseudocódigo. Es una forma mucho más fácil de comunicarnos con las máquinas en un lenguaje más natural que nosotros podamos conocer. Es el punto medio entre hablar español y un lenguaje de programación. Entonces nos habilita las capacidades para que nosotros podamos comunicarnos con las máquinas. Cuando nosotros hacemos toda esta parte, nos damos cuenta de que el pseudocódigo, pues realmente es texto. Es un montón de texto que nosotros escribimos donde le damos instrucciones a la máquina para que la máquina la siga al pie de la letra. Literalmente, es al pie de la letra. Entonces nosotros escribimos el código y pues es un conjunto de palabras. Entonces, ¿cómo con este conjunto de palabras nosotros le damos las instrucciones a las máquinas si las máquinas no son humanas, si las máquinas tienen otros componentes que los humanos y si actúan diferentes a los humanos? Entonces, ¿cómo funciona esto? Y ahí es donde tenemos que tener en cuenta que existe el procesador. ¿Por qué? Porque el procesador procesa cada palabra y cada instrucción que nosotros le demos a las máquinas para que él con esas instrucciones las interprete y las vuelva a acciones que va a ir cumpliendo una tras otra. Que eso también es a lo que le llamamos el algoritmo. Es un conjunto de pasos que se hacen de forma secuencial uno tras del otro, se hacen en ese orden para que se cumpla una instrucción. Ahí ya nosotros con el procesador, pues nosotros podemos hablar con el procesador y ahí es donde tenemos que ver qué es el lenguaje de máquina. Entonces, nosotros le escribimos unas instrucciones, pero esas instrucciones no son las que el computador entiende. El computador entiende en otro lenguaje, el lenguaje de unos y ceros. Pero para llegar a ese lenguaje de unos y ceros que nosotros no hablamos, entonces pasa un proceso por medio del procesador que se llama transpilación. Es decir, las palabras que yo escribo como instrucciones se traducen al código de máquina para que la máquina las pueda entender. Y es así como se crea el lenguaje binario dentro de las ciencias de la computación. ¿Por qué? Porque con este código binario nosotros podemos decirle a nuestra máquina qué significa cada letra y él va a entender esa instrucción. Te preguntarás por qué son unos y ceros, porque uno es cuando nosotros tenemos un pico de voltaje y cero es cuando no lo tenemos. Entonces, nosotros cuando estamos programando realmente le estamos dando instrucciones donde está prendido o no está prendido. Eso es uno prendido o no está prendido, que es cero.
Y este lenguaje binario es el que entiende las máquinas. Por eso dicen que en las máquinas existen 1 y 0 tipos de persona que entienden cómo funcionan. Porque el 1 y el 0 es lo que se llama el número 2, es lo que traduce el número 2. Entonces existen dos tipos de personas, los que saben de las máquinas y los que no saben de las máquinas. Este lenguaje binario nos sirve a nosotros para entender cómo funciona la máquina, pero no vamos a escribir el lenguaje binario. Para eso vamos a usar lenguajes de programación que hacen todo el proceso para que la máquina nos entienda las instrucciones. Pero es bueno saber de que nosotros dentro de la máquina estamos teniendo este tipo de procesos, unos y ceros. Ahora bien, si nosotros hablamos a nivel bajo, es decir, a nivel más cercano a la máquina, pues nosotros estamos hablando de un lenguaje de programación de bajo nivel. Por ejemplo, si nosotros nos podemos comunicar con unos y ceros. Si tú quieres dar las instrucciones con unos y ceros, lo puedas hacer. Y eso es un lenguaje de programación de muy bajo nivel. Pero si nosotros subimos un nivel donde esté más cerca de la parte humana, de la parte del lenguaje humano, entonces hablamos de lenguajes de programación de alto nivel. Y así es que nosotros podemos ver y podemos interpretar que a más bajo nivel va a ser más complejo para nosotros dar las instrucciones y a más alto nivel va a ser mucho más fácil para nosotros hacer las instrucciones. Pero y entonces te hago una pregunta, pues ¿por qué no programamos siempre en alto nivel o para qué nos servirán los de bajo nivel? Porque los de bajo nivel tienen que hacer menos interpretación, porque ya le estás hablando de forma directa. Cuando usas uno de alto nivel, ¿qué va a suceder? Pues que tiene que haber un proceso de traducción o lo que llamábamos anteriormente transpilación para que el código se vaya transformando hasta el punto que la máquina lo entienda. Entonces, tenemos lenguajes de alto nivel y lenguajes de bajo nivel. Entonces, estos dos lenguajes, uno está más cerca hacia la parte de la comunicación humana, que es el lenguaje de alto nivel, y el de bajo nivel está más cerca a nivel de hardware, de los componentes electrónicos, de la electricidad, del voltaje. Todo esto es donde están más cerca los de bajo nivel. Entonces, vamos a entrenar nuestro pensamiento lógico para que empecemos a darnos cuenta cómo le podemos dar estas instrucciones al computador y que nosotros empecemos a tener una estructura mental que nos permita a nosotros darle las instrucciones correctas, sencillas al computador para que él pueda ejecutarla de la mejor forma. Vamos a ver aquí. ¿Cuál es este primer ejercicio? Si yo te digo que tengo una secuencia donde tengo el número 1, el 4, el 9, el 16 y el 25, ¿cuál será el número que falta? Para ello, tienes que pensar cuál es el patrón, cuáles son las diferencias entre el número 1 y el número 4, entre el número 4 y el número 9, entre el número 9 y el 16 y así para saber cuál es el que sigue. A esto le llamamos un patrón. Estamos viendo que entre el 1 y el 4 hay algo que se repite, entre el 4 y el 9 hay algo que se repite entre el 9 y el 16. Si ya descubriste cuál es el número que falta, ponlo aquí en el foro para que nosotros podamos ver tus respuestas. Ese es el ejercicio número 1. Ahora, vamos a ver el ejercicio número 2 para cuando ya termines el primero. Vamos a ver el ejercicio número 2. Si dos padres y dos hijos fueron a pescar y capturaron 3 peces, ¿cómo es posible que cada uno se quedara con un pescado? Ahí tenemos que ver, son dos padres, dos hijos, y nuestra mente tiene que empezar a hacer una fase de ordenamiento, porque el orden importa demasiado cuando nosotros vamos a hacer ingeniería de software, cuando nosotros vamos a crear código, esto es de las cosas que más importan. Entonces, ten muy en cuenta, dos padres y dos hijos se fueron a pescar y capturaron 3 peces. ¿Cómo es posible que cada uno se quedara con un pescado? Bueno, aquí en el foro pon tu respuesta.
Ejercicio número 3. Si 5 máquinas tardan 5 minutos en hacer 5 productos, ¿cuánto tiempo tardarán 100 máquinas en hacer 100 productos? Esta te la dejo para que tú lo puedas analizar. Un tip que yo te doy muy bueno. ¿Cuál es? Escribe el problema, organízalo, entiéndelo y seguramente ahí ya lo vas a comprender mucho mejor. Este ejercicio es el ejercicio número 4. Tienes un cubo que cambia de color cada vez que lo volteas. Entonces tienes un cubo como un dado, un cuadrado, y cada vez que lo volteas cambia de color. Si lo volteas 3 veces, se vuelve rojo. Si lo volteas 6 veces, se vuelve azul. Y si lo volteas 9 veces, se vuelve verde. ¿De qué color se vuelve si lo volteas 12 veces? Ahí vas a requerir bastante concentración y este es uno de los ejercicios que más te va a poner a trabajar a ti la lógica. Recordemos que la lógica y que el cerebro, como cualquier músculo, hay que entrenarlo. Hay que entrenarlo para que después la inteligencia artificial no te coja ventaja, para que después todo lo hagas con inteligencia artificial y ni siquiera entiendas qué es lo que te está diciendo. Pilas aquí, porque lo más importante es que sepas a pensar de forma lógica. De hecho, incluso con la inteligencia artificial es supremamente importante que aprendas a abordar este tipo de problemas para saber qué pedirle a la inteligencia artificial. Este es un ejercicio que te va a ayudar muchísimo a mejorar todo el tema de la inteligencia artificial. Tenemos otros 2 ejercicios donde si reemplazas cada letra con un número diferente, de manera que cada palabra suma 12, ¿qué números representan las letras de la palabra gato? Pilas ahí. ¿Qué tendrá que ver la palabra gato, los números y las letras del abecedario? Te la dejo ahí para que pongan aquí en los comentarios quién fue el que más hizo los ejercicios. Ejercicio 6. La suma de las edades de Ana, Beatriz y Carla es 13. Las 3 suman 13 años. Ana es más joven que Beatriz, pero es más vieja que Carla. Pilas ahí. Pueden hacer una línea y posicionarlas. Beatriz tiene el doble de la edad de Carla. ¿Qué edad tiene cada una? Vuelvo y te doy este tip que es súper bueno. Organiza. Pon primero a Ana, Beatriz, a Carla y ve acomodándolas. Y pon de que las 3 suman 13. Acomodando te vas dando cuenta que la respuesta por el simple orden te va a llegar. Espero que te haya gustado esta clase. No se te olvide realizar estos ejercicios y los tips. No se te vaya a olvidar, porque si no entrenas, por más de que metas a la mente información, si no accionas, si no entrenas, de verdad que no te va a servir para nada este curso, ni ningún otro. Pero bueno. Entonces lo que yo te digo es, entrena, de a poquitos, empieza con el primer ejercicio, dale tiempo, dale solo media hora a cada uno y empieza a hacerlo y te lo juro que así vas a sacar un potencial increíble que ni siquiera tú conocías de tu cerebro. Entonces nos vemos en la siguiente clase donde vamos a seguir empapándonos y aprendiendo de todo esto que es la ingeniería de software, cómo ingeniar software, cómo ingeniar programas, aplicaciones y todo lo que se está viviendo en el mundo actual.